Vamos a continuar con la última parte de lo que es el proceso de I per C, la sesión de I per C. La última parte corresponde a lo que es la determinación de los controles, ¿no? Vimos que dentro de la gestión de riesgo habían distintas etapas, ¿no? Más una etapa previa. La etapa previa, ¿cuál es? La reunión de toda la información relacionada a la seguridad y salud dentro de la empresa. La primera etapa era identificación de peligros e identificación de riesgos. Recuerden que tienen que identificar tanto peligros como riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque la segunda etapa corresponde a la evaluación y valoración de los riesgos. ¿Cuál es la otra etapa? Y etapa final es la determinación de los controles, ¿no? Esos controles se pueden aplicar por ejemplo, en la fuente, ¿no? En el medio o en el receptor, ¿no? En las fuentes son aquellos controles que se van a aplicar desde la raíz, ¿no? O sea, van a reducir el riesgo en el origen, ¿no? Bueno, de acá dice, ¿no? Revisar los riesgos identificados en el diseño de ambientes de trabajo, equipos, maquinarias, materiales, puestos de trabajo, programas de capacitación y entrenamiento, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una máquina que produce mucho ruido, ¿no? Entonces lo que hago es eliminar esa máquina, ¿no? Eliminar o reducir el riesgo en el origen, o sea, en lo que produce el peligro, ¿no? En el medio son las acciones orientadas a eliminar o reducir el riesgo en el ambiente de trabajo, ¿no? Por ejemplo, las inspecciones, aplicación de permisos de alto riesgo, ¿no? En el diario, procedimientos, señalización y sistemas de protección. En el receptor, ¿no? Estas acciones ya están determinadas a eliminar o reducir el riesgo, pero a través de la persona que realiza el trabajo. Por ejemplo, las capacitaciones, ¿no? En la persona va a estar expuesta a distintos peligros, ¿no? Entonces yo voy a reducir el riesgo capacitando a mi personal. ¿Para qué? Para que ésta trabaje de tal forma que no esté tan expuesta a estos peligros, ¿no? Pero, ¿cuáles son los mejores? El mejor es ¿no? Los controles en la fuente, porque están eliminando, reduciendo el riesgo desde el origen. ¿Cuál es el beneficio? Conocimiento y aceptación de la existencia real de los peligros, o sea, al aplicar la medida ya estás aceptando que hay un peligro, ¿no? Eso es bueno para la empresa porque, como ya les dije, lo ideal es que cuando se haga la evaluación de riesgos, la persona que va a evaluar sea lo más sincera con respecto a la empresa, ¿no? No se debe de ocultar de repente algunos accidentes o algunos riesgos por temor de repente, ¿no? a que vaya a salir muy alto, ¿no? El riesgo. ¿Qué más? Prevención efectiva de los riesgos, obviamente, disminuir, ¿no? O eliminar estos riesgos, informar a los trabajadores, ¿no? Y bueno, lo demás que es lo mismo, ¿no? Ahora, cuando vimos la ley, nosotros vimos una jerarquía, ¿no? De controles, pero bueno, esa es en teoría, ¿no? La jerarquía que ustedes siguen en la práctica es la siguiente, ¿no? Que es casi lo mismo también. Lo primero que ustedes hacen es, o ustedes cuando realizan la toma de decisiones o establecen las medidas de control, es eliminar, ¿no? Verificar si se puede eliminar. Si no se puede eliminar, sustituir. Si no se puede sustituir, utilizar controles de ingeniería. Si no son suficientes los controles de ingeniería, hacer uso de controles administrativos. Y finalmente, como complemento, hacer uso de los equipos de protección personal. Cuando vimos el concepto de prevención y protección, ahora ese concepto nos sirve para dividir, ¿no? Estos controles. Estas medidas de control, las 4 que están acá, son medidas de prevención, porque van a actuar sobre la causa, ¿no? La causa del daño. Esta última es una medida de protección porque actúa sobre la consecuencia, ¿no? Entonces, este es solo complementario, ¿no? Que ocurría que hay una confusión y se piensa que proporcionando a los trabajadores EPPs ya está protegido. No está protegido. El accidente puede suceder,
Lo que de repente puede proporcionar un equipo de protección es la disminución, ¿no? La disminución del daño. Entonces, no se prioriza esta medida como medida de prevención, sino las otras. Ahora, ¿por qué hay todas esas medidas, ¿no? De repente, lo más factible es eliminar de frente el peligro desde la raíz, ¿no? Pero a veces no se puede, ¿no? Por ejemplo, una persona que está en obra, ¿no? O las personas que están, no sé, vendiendo comida afuera de la obra, ¿no? O de repente los ambulantes, ¿no? Ellos están expuestos constantemente a lo que es la radiación, ¿no? ¿Cuál es el peligro? El peligro es la fuente radiante, ¿no? El sol, ¿no? Pero, ¿yo puedo eliminar el sol? No puedo eliminar el sol. ¿Puedo sustituir el sol? No puedo sustituirlo por uno que emita radiaciones menos intensas, ¿no? Entonces, no puedo eliminar ni sustituir el sol, ¿no? Puedo aplicar controles de ingeniería. Vamos a ver qué son controles de ingeniería a continuación, pero no, en realidad no puedo aplicar controles de ingeniería. Controles administrativos podría emplear, sí, ¿no? Porque los controles administrativos vienen a hacer las capacitaciones, ¿no? Por ejemplo, las señalizaciones, ¿no? Lo que podría hacer de repente es proporcionarle a mis trabajadores materiales como por ejemplo bloqueadores, ¿no? Gorros para disminuir la exposición a esa radiación solar. Ahora, ¿de qué se trata cada uno? Por ejemplo, la eliminación es eliminar la fuente de riesgo, por ejemplo, no utilizar en lo sucesivo un solvente calificado como cancerígeno, ¿no? Recuerdo en el convenio que vimos, ¿no? Que nos decía eso, también eliminar o sustituir, o también dejar de realizar esa tarea que implica un riesgo crítico, no realizar la tarea. No siempre se aplica porque a veces esas tareas son muy necesarias, ¿no? Por ejemplo, en lo que es trabajo en altura, ¿cuál es el principal riesgo? El trabajo en altura. ¿Puedo dejar de eliminar esa tarea, esa actividad? No puedo eliminarla. Sustituir la fuente de riesgo por otro, ¿no? Por ejemplo, utilizar plaguicidas orgánicos en lugar de plaguicidas químicos, no disminuye el riesgo. También cambiar de repente pasos de la tarea que implica un riesgo alto crítico. Controles de ingeniería, lo que decía, ¿no? Se refieren a todas aquellas medidas aplicadas en el ambiente de trabajo, por ejemplo, instalaciones, dispositivos de rayos láser, ¿no? Termorregulador. Controles administrativos se refieren a todas aquellas medidas de control orientadas a la toma de conciencia por parte de trabajadores, por ejemplo, la capacitación, lo que les decía, se llaman blandos porque se van a aplicar, bueno, la aplicación va a depender de las personas, ¿no? Y bueno, los otros controles se denominan controles duros ya que no dependen de la voluntad de las personas, ¿no? Y finalmente los equipos de protección personal, que ya les dije que no es una medida de prevención, sino una medida complementaria, una medida de protección, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo rápido, si yo tengo una máquina que produce mucho ruido, yo lo que puedo hacer es eliminarla, pero de repente esa máquina es importante, una parte importante de un proceso, entonces no puedo eliminarla, puedo sustituirla, pero de repente no tengo las condiciones económicas para sustituirla, ¿no? Entonces, la solvencia económica, ¿no? Dentro de la empresa para sustituirla. Entonces, lo que puedo hacer, o de repente esa máquina es muy nueva y no se puede sustituir porque las otras máquinas son mucho peor, trabajan de una forma mucho peor, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es aplicar controles de ingeniería, ¿no? De repente colocar algún aislante para que el ruido que se produzca sea el mínimo, ¿no? Controles administrativos, capacitar a mis trabajadores, ¿no? En el uso de la máquina, ¿no? Crear conciencia en mis trabajadores, ¿no? Señalizar de repente el área en donde esté esa maquinaria, ¿no? Para que mis trabajadores no entren en esa área y no tengan algún accidente. Y finalmente proporcionar equipos de protección personal, ¿no? Proporcionar equipos de protección auditiva, por ejemplo. ¿Cuáles son los principios de la acción preventiva? Uno, evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se evitan, controlar obviamente los riesgos en su origen. A veces no se puede controlar, no se puede controlarlos en el origen, ¿no? Sustituir, si no se puede, sustituir lo peligroso, ¿no? Planificar la prevención y adoptar las medidas de protección colectiva.
bueno, el IPRC es parte de la planificación, ¿no? Dentro de bueno, el IPRC en realidad es todo, ¿no? Es todo el proceso que les mostré todo el esquema, ¿no? Pero está en la parte, recuerdan que vimos que era un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y cuáles eran las fases, ¿no? Cuáles eran el ciclo de Demi, el ciclo PHBA. Vimos una parte de planificación, una parte de hacer, una parte de verificar y una parte de actuar, ¿no? Por ejemplo, esta es la parte de verificar, ¿no? Esta es la parte de planificación. En la parte de planificación se hace el IPRC. Hay tipos de IPRC, sí, como por ejemplo el IPRC base. El IPRC base es como nuestra evaluación inicial. Es el IPRC que va a establecer un punto de partida. O sea, cuando nosotros de repente nunca hemos hecho un IPRC, entonces vamos a hacer un IPRC base, ¿no? Desde cero. El IPRC específico es el que se hace cuando hay cambios. ¿Se acuerdan que hablamos de que los cambios generaban riesgos, generaban peligros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que verificar si el riesgo aumenta o disminuye, ¿no? Si ese cambio es positivo o negativo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué medidas de control podemos aplicar para minimizar o eliminar ese riesgo, ¿no? Entonces, ese es el IPRC específico. Y el IPRC continuo se da de forma diaria, ¿no? ¿Para qué? Para evaluar si tus medidas de control están funcionando, ¿no? Porque las medidas de control se van a implementar y luego va a haber un periodo de prueba. Entonces, constantemente tú vas a evaluar si esas medidas de control te van a servir o no, ¿no? Esto es todo la última parte de lo que es IPRC, que termina en lo que es medidas de control. Y bueno, eso sería todo lo relacionado al IPRC, ¿no? Al tema de identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles, ¿no? Ya vimos todas las etapas, los métodos que ustedes utilizan, y de seguro vamos a ver la parte de higiene ocupacional, la parte de evaluación de riesgos de higiene ocupacional en la parte de seguridad, higiene industrial, ¿no? Higiene ocupacional también. Entonces, con estos últimos slides nos quedamos y terminamos la sesión de